Cuando hablamos de Grecia y mitología griega, es natural pensar en batallas sangrientas, donde la única filosofía existente era matar o morir. Batallas que en muchas ocasiones eran originadas por simple capricho de los dioses, pero realmente, a diferencia de su contraparte, Roma, cuyo interés era expandir su imperio y enriquecerlo a cualquier costo o sacrificio. Grecia por su parte se caracterizó por dedicarse al arte y la filosofía, naciendo una honrosa cultura ética y moral, desenvolviéndose figuras icónicas en la historia como Platón y Aristóteles. Cuando hablamos de estas figuras, se debe entender que en Grecia, esta fue una fase o hito metodológico donde se buscó trascender a través del conocimiento. La filosofía, la cual fue la única ciencia existente donde se buscaba dar respuestas a todo mediante los distintos métodos de pensar sin ningún tipo de respaldo, hasta que llegaron las ciencias antropológicas, como la matemática, cosmología o física, para separarse e identificarse cada una de ellas por sus propias características. Es cuando es propio hablar de Aristóteles y Platón, los cuales fueron las figuras más representativas de esta fase o hito. Platón nació probablemente en Atenas o Égina en el año 427 a.C. y murió en Atenas en el 347 a.C. Un filósofo aprendiz de Sócrates y maestro de Aristóteles. Este decía que el alma existe y la encontramos tanto en los seres humanos como en los objetos. Y es por esa razón que los objetos tienen una suma importancia al crearse, porque se les da un motivo y por lo tanto un alma. Aristóteles nació en Estágira, Macedonia, en el año primero de la Olimpiada 99, hacia el año 385 o 384 a.C. Fue médico personal del rey de Macedonia Nintas III. Viajó a Atenas con 17 años de edad con intención de asistir a la Academia de Platón. Aristóteles fue discípulo suyo y entre otros pensadores como Éuxido. Este murió en Calcis, reino de Macedonia, en el 322 a.C., probablemente de una afección estomacal en torno a los 63 años de edad. Aristóteles pensaba distinto a Platón. Este sostenía que el alma no se le puede encontrar en las cosas, solo se le puede proveer de un alma a un objeto después de que un humano lo haya utilizado e impregnado su alma en él. Viene hablando de las características de una nación tan importante en la trascendencia de la historia, como lo fue la ética, la moral o el arte. Todas estaban llenas de conocimiento, los cuales de alguna forma tenían que seguir trascendiendo de un individuo a otro. Es cuando podemos usar el término paideia griega. La paideia griega se refiere al proceso de crianza de los niños. Werner Jaeger fue un filólogo clásico, hermano estadounidense, exiliado en los Estados Unidos, especialista en la obra de Aristóteles. Es reconocido por ser el autor de Paideia, un famoso libro. Este opina en su libro que, como otros conceptos muy amplios, por ejemplo, los de filosofía o cultura, se resiste a ser encerrado en una fórmula. Por tanto, no se puede ver a la Paideia como hombres modernos, sino como los ojos del hombre griego. Mas sin embargo, aún hay una pregunta rondando. ¿Qué pensaban ellos de la educación? Pues era trascender el alma, donde se buscaba el punto de equilibrio entre lo intelectual y lo espiritual, considerado así en aquella época ya que esto hace referencia a la moral. Solo los niños en Grecia, con padres pudientes e influyentes, tenían el privilegio de optar por pertenecer a una paideia, donde solo existían dos figuras, el maestro y el pupilo. Esto era porque Grecia tenía un sistema de gobierno oligarca, donde solo los ciudadanos más poderosos tenían la potestad de gobernar. Es donde vemos que Grecia tenía un sistema de organización político y social avanzado. Incluso aún a día de hoy se usan algunos de sus métodos de organización social. A inicios de la época arcaica nace en Grecia las polis, las cuales eran ciudades autómatas e independientes, que contenían un casco o núcleo urbano y su extensión de tierras de cultivo. Un dato muy curioso es que aunque muchas veces nos referimos a las polis como Atenas o Esparta, realmente ellos se referían a estas con la expresión de polis de los atenienses o polis de los lacedemonios, refiriéndose a que la ciudad era formada por sus ciudadanos y no por un espacio físico. Sin embargo, en la evolución política y social de Grecia, las polis no fue lo único que emergió. También se pueden encontrar datos sobre la agora, el teatro, el templo y la acrópolis. Las agoras eran plazas donde los ciudadanos se congregaban, además de que era un espacio de libre comercio, de actividades culturales y políticas. Dentro de sus ciudades también encontrábamos los templos. Estos se situaban en la zona sagrada de la ciudad. Siempre eran construcciones más extensas y grandes. De hecho, es la arquitectura más importante de la Grecia arcaica, siendo estos para guardar la imagen de una figura divina, aunque, contrario a lo que se puede llegar a creer, estos en sí no servían para hacer culto, ya que en sí, cualquier sacrificio o veneración se hacía fuera de él. Los templos de hecho servían más que todo para guardar las ofrendas hechas a los dioses. La parte más alta de la ciudad encontrábamos las acrópolis. Se referían a ellas como la parte más alta de la ciudad y con mayor fortificación. Aquí es donde se encontraban las agoras y distintos templos. En la Acrópolis de Atenas, siendo una de las más importantes, podemos encontrar el teatro de Dionisio. Estos teatros eran construidos en terreno plano y a cielo abierto.
Este nace cuando las polis empiezan a caer bajo dominio romano. Empezó como un acto religioso para el dios Dionisio, mas sin embargo este empezó a convertirse en un acto cultural, que se ve por primera vez en los géneros del drama, la comedia y la tragedia. El lugar de la trama eran guerras entre las polis, un conjunto de creencias religiosas de la mitología griega o dioses olímpicos. De esta forma se ve cómo Grecia, a pesar de haber sido conquistada por el Imperio Romano, tuvo un lugar en la historia por sus aportes a la ciencia, arte y ética, que dio a la humanidad y que prevaleció a través de los anales de la historia.